Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a seguir con el estudio de lo que es el teorema de superposición. Entonces tenemos aquí otro circuito. Esta es la segunda parte del teorema de superposición con otro problema un poco más complejo que el anterior. Entonces tenemos este circuito, una fuente de voltaje de 15 voltios, una resistencia de 10 ohmios en serie con una de 20 ohmios, una resistencia de 12 ohmios, una resistencia de 15 ohmios, otra resistencia de 11 ohmios y una fuente de voltaje de 12 voltios propiamente acá. Entonces, tenemos ahí nuestro circuito. Lo vamos a ir simplificando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Como pueden ver, esta fuente de voltaje la quitamos y volvimos a cerrar el circuito. Vamos a trabajar solo con esta fuente de voltaje para determinar el voltaje aquí en este nodo. Entonces tenemos propiamente ahí, como pueden ver, tenemos ya nuestro circuito un poco simplificado. Y lo que hacemos es que esta resistencia de 11 ohmios que está aquí, la vamos a correr hacia aquí abajo. Y sin ningún problema, ya estamos ordenando el circuito. Ahora, como pueden ver, estas dos resistencias, la de 10 y la de 20, como están conectadas en serie, la vamos a sumar. Y me queda una de 30 ohmios, otra de 12, una de 15 y una de 11 acá. Es para analizarlo ya un circuito más simplificado. Vamos a determinar la corriente 1 y la corriente 2 utilizando el método de corrientes de malla y la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tenemos ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Entonces sería menos 15 voltios acá, menos 15, más 30 por I1, más 15 por I1, menos 15 por I2, más 12 por I1, y eso va a ser igual a 0. Entonces todos los términos que tienen I1 son 30 I1, más 15 I1, más 12 I1, me queda 57 veces la corriente 1, y en la corriente 2 lo tengo menos 15 I2, y este negativo 15 que está aquí pasa al otro lado positivo 15, y así tenemos la primera ecuación de mi circuito. Ahora vamos con la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, 15 veces la corriente 1, 15 veces la corriente 2, que estamos ya en la segunda malla, 15 veces la corriente 2, menos 15 veces la corriente 1, ahora sí, más 11 veces la corriente 2 igual a 0. Entonces me queda, en corriente 1 solo tengo negativo 15, negativo 15 corriente 1. Y en corriente 2 tengo 15 más 11 son 26 veces la corriente 2 igual a 0. Entonces tengo mis dos ecuaciones. La primera, la segunda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de eliminación para determinar nuestros valores de la corriente 1 y la corriente 2 aquí. Vamos a eliminar la corriente 1 y vamos a despejar la corriente 2. Entonces este 15 que está aquí vamos a multiplicar en la primera ecuación y este 57 que está aquí vamos a multiplicar en la segunda ecuación para igualar las corrientes 1 y eliminarlas. 15 por 57 me queda 855 veces la corriente 1 menos 225 veces la corriente 2 y esto me queda igual a 225. Ahora en este caso tengo 57 por negativo 15, me queda menos 855 veces la corriente 1, más 57 por 26 más 1482 veces la corriente 2 y 57 por 0 me queda 0. Entonces estos dos términos se cancelan, menos 225 corriente 2 más 1482 corriente 2 me queda 1257 corriente 2 y 225 más 0 es 225. Entonces este 1257 está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado de la ecuación y me queda que la corriente 2 es 225 entre 1257 amperios. Por lo tanto la corriente 2 va a ser 0.1790 amperios. Esa sería propiamente la corriente 2. Entonces aquí tendríamos vamos a calcular ahora la corriente 1, vamos a sustituir la corriente 2 que ya tenemos en esta ecuación, la primera que tenemos ahí de nuestro sistema de ecuaciones, 57 veces la corriente 1, menos 15 veces la corriente 2 que es 0.1790 igual a 15.
Entonces, al hacer esta multiplicación de negativo 15 por 0.1790, me queda menos 2.685. 57 veces la corriente 1 menos 2.685 igual a 15. Entonces, 57 veces la corriente 1 va a ser igual a 15 más 2.685. Entonces, 57 veces la corriente 1 va a ser 17.685. La corriente 1 va a ser 17.685 entre 57, esos amperios. Y por lo tanto la corriente 1 va a ser 0.3103 amperios. Tenemos nuestras dos corrientes. Vamos a calcular el voltaje, que como la resistencia está en medio de esas dos corrientes, vamos a multiplicar resistencia por la resta de esas dos corrientes. Y me queda la resistencia de 15 ohmios, que es la central, por la corriente 1, 0.3103 menos 0.1790, que es la corriente 2 amperios. Entonces tendríamos que el voltaje es 1.9695 voltios. Y le vamos a llamar voltaje 1.1 porque estamos trabajando con superposición. Ahora tenemos el circuito, que es lo que vamos a hacer. Quitamos la fuente de acá y dejamos la de acá. Entonces vamos a simplificar ahora el circuito. Como pueden ver, aquí tengo 30 más 12 es 42 porque están conectados en serie. Entonces me queda 42 ohmios. Aquí me queda propiamente 15 ohmios, 11 ohmios y 12 voltios. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Me queda 42 veces la corriente 1, ¿está bien? Más 15 veces la corriente 1, ¿está bien? Menos 15 veces la corriente 2 porque esta corriente pasa pero en sentido contrario por esta resistencia, pero la restamos, igual a 0. Entonces, 15 veces la corriente 1 más 42 veces la corriente 1 es 57 veces la corriente 1 menos 15 veces la corriente 2 igual a 0. Tenemos la primera ecuación. Ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Entonces me queda 15 veces la corriente 2 menos 15 veces la corriente 1, aquí está, más 11 veces la corriente 2 menos 12 igual a 0. Me queda de corriente 1 solo está menos 15 y de corriente 2 tengo 15 más 11, 26 veces la corriente 2 y esto sería igual a negativo 12 pasa a positivo 12. Tengo mis dos ecuaciones. Igual voy a utilizar el método de eliminación para resolver mi sistema de ecuaciones, determinar corriente 1 y corriente 2. Este 15 lo voy a multiplicar aquí, este 57 lo voy a multiplicar acá y me queda 855 veces la corriente 1 menos 225 la corriente 2 igual a 0 por 15, 0. Estoy multiplicando este término por este, después por este y después por el 0 que está aquí. Ahora, 57 por menos 15 menos 855 corriente 1. 57 por 26, 1482 corriente 2. 57 por 12, 684. Entonces ahora, estos se cancelan. Menos 225 más 1482 corriente 2 igual a 0 más 684, 684. O sea que la corriente 2 es 684 entre 1257 amperios. Que va a ser igual a corriente 2 a 0.5441 amperios. ¿Cómo voy a determinar la corriente 1? Como ya tengo la corriente 2, la voy a sustituir en la primera ecuación, que está en vez de corriente 2, 0.5441. Escribo esta ecuación así. 57 veces corriente 1 menos 15 por 0.5441 da negativo 8.1615 igual a 0. Este está restando, pasa sumando al 0, me da este resultado. El 57 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que la corriente 1 es 8.1615 entre 57 amperios. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a 0.1432 amperios. Eso sería mi corriente 1. Entonces el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces el voltaje va a ser la resistencia 15 ohmios por corriente 1 que es 0.1432 menos la corriente 2 0.5441 amperios. Entonces el voltaje va a ser menos 6.0135 voltios. Ese sería mi voltaje, que le vamos a llamar voltaje 1,2 igual a menos 6.0135 voltios. Entonces el voltaje 1, el voltaje que estoy calculando, va a ser el primer voltaje que obtuve con una fuente encendida, después con la otra fuente, va a ser 1.9695 voltios menos 6.035 voltios. Ese sería el voltaje 1. Entonces el voltaje 1 va a ser menos 4.044 voltios.
Entonces vamos a demostrar nuestros cálculos. Este valor que obtuvimos de menos 4.044 vamos a demostrarlo en el simulador Electronic Workbench, que fue desarrollado por Interactive Image Technology el año de 1989. Vamos a entrar aquí a un simulador bastante didáctico. Es bastante viejo, pero muy didáctico. Entonces ahí tenemos ya el simulador. Y lo que vamos a hacer es montar nuestro circuito. Bueno, tenemos una fuente, circuito principal, lo vamos a colocar aquí la fuente. Luego tengo resistencias, tengo dos aquí, dos resistencias acá arriba. Aquí, estas dos resistencias las vamos a colocar ahí. Luego vamos a ir montando nuestro circuito aquí. Vamos a ver acá, ahí está. Como pueden ver, ahí están esas dos resistencias. Necesitamos otra resistencia aquí abajo. La vamos a rotar. Estas sombras que aparecen es por la resolución, como les había dicho en los otros videos. Computadoras nuevas siempre nos va a aparecer esas sombras ahí. Entonces ahora acá colocamos la otra resistencia aquí. Con el zoom acá le quito ese problema. Y entonces vamos aquí, aquí y acá. Antes, en los videos anteriores, en los primeros, estaba trabajando con una computadora un poco más viejita que esta, entonces no me daba ese problema. Ahora ya tenemos acá la primera parte del circuito. Ahora tenemos otra resistencia, la vamos a colocar aquí, vamos a unirla. Ahí está. Tenemos nuestra otra resistencia y tenemos una fuente de voltaje, solo que está invertida, la vamos a colocar aquí y la vamos a rotar. Ahí está. Otra vez, porque como ven la terminal negativa la ponemos hacia arriba. Aquí está, conectamos aquí, conectamos acá, ahí está. Y vamos a colocar los valores correctos. Primero este es de 15 voltios, entonces 15, ya está en voltios acá la unidad, ahí está. Ahora, esta sería de 10 ohmios. Bueno, sería 10 ohmios, ahí lo tenemos. Ahora la otra sería de 20 ohmios, doble clic, 20. Y aquí tendríamos ohmios. Ahí está. 20 ohmios. Esta de acá abajo es de 12 ohmios. 12. Unidad está en kilo ohmios. Hay que pasarla a ohmios. Ahí está. Y esta resistencia de acá es que 15 ohmios. 15. Y nos vamos acá ohmios. Ahí está. Esta otra resistencia de acá son de 11 ohmios. 11 ohmios. Perfecto. Y esta resistencia de acá es de 12 voltios. Bueno, aquí está, 12 voltios, ya está bien. Entonces necesitamos medir el voltaje en este punto, que es el mismo voltaje en esta resistencia, la misma caída de voltaje ahí. Entonces necesitamos un voltímetro. Ahí está. El voltímetro, hacemos el zoom para quitar las sombras. Y vamos a conectarlo aquí y acá. Ese va a ser nuestro voltaje que nos dio menos 4.044. Ahí está. En el simulador nos dio menos 4.045. Hay una pequeña diferencia, un error mínimo, como ven, entre el cálculo, porque utilizamos menos cifras significativas, es que utiliza todas las cifras. Entonces, ese sería el voltaje que calculamos y comprobamos lo que queríamos aquí en nuestro circuito. Quiero agradecer a todos mis suscriptores, muchas gracias por apoyar mi canal, por ver mis videos. Recuerden que esto apenas viene comenzando. Dios mediante, vamos a subir muchos más videos y diversos temas del área tecnológica, circuitos eléctricos, estática, resistencia de materiales, matemática, física, química, etc. Esto es un proyecto bastante a largo plazo, porque lleva bastante trabajo. Muchas gracias por todo. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Dale like a mis videos, compártelos por favor, para que seamos una comunidad más grande y me ayudes a seguir trabajando en esto que me encanta, que es la enseñanza de las asignaturas tecnológicas. También quiero decirles que todos los problemas que yo les explico acá en mi canal, ustedes lo pueden encontrar en la descripción en formato PDF para que lo descarguen y lo estudien con más tranquilidad. También recuerden contactarme mediante las redes sociales o sus comentarios en los videos para la temática que quieran que yo suba al canal. Entonces, más que todo, muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.